Soy de una comunidad campesina donde una empresa minera estuvo trabajando por 8 años y al lado nomás de mi comunidad también hay 2, 3 empresas mineras. Los efectos que ha dejado o que se ha impactado en la comunidad es el divisionismo de la sociedad. Antes éramos unidos entre vecinos, paisanos que nos llamamos allá, ¿no? Y cuando vino la empresa minera comenzó el divisionismo. ¿Por qué? Por poder, por fuentes de trabajo, bueno, por varias cosas se dividió la comunidad, ¿no? Comenzamos a pelear. También muchos comuneros estaban ya en las ciudades buscando otros beneficios, se han educado, han estudiado, pero al haber minería en la comunidad fue un impacto grande. Regresaron a las tierras y hubo aumento o incremento de población. Más población, menos fuente de trabajo, por lógica, ¿no? Eso es en el impacto social. En lo ambiental, yo fui parte de un monitoreo participativo a través de un acuerdo social que hizo la comunidad con la empresa, ¿no? Donde capacitar a la gente para hacer el monitoreo participativo de nuestros recursos naturales. Más que efecto, sería una parte positiva para la comunidad, porque fuimos capacitados y uno de ellos fui yo para hacer los monitoreos participativos. Entonces la comunidad tuvo más veracidad. Un grupo de comuneros, que éramos 24 personas, que representábamos a la comunidad, ¿no es cierto? Entonces la comunidad se sintió más confiable, más segura, porque lo tenían a su gente ahí haciendo ese trabajo, ¿no? También hubo impactos negativos, ¿no? A veces la empresa también, siempre pasa con algunas empresas que trabajan en la noche, ya se sabe que la exploración es en la noche, las máquinas trabajan en la noche y nosotros solamente vigilábamos nuestro medio ambiente en el día. En la noche a veces había pequeños derrames porque estaba en la etapa de exploración o se aprovechaban en ese momento, los trabajadores mismos se aprovechaban y a veces cogían el agua de donde no era señalado para que ellos lleven para sus operaciones, y eso la comunidad, porque la minera estaba ahí dentro de un sector, de un caserío, las casitas eran ahí cerquitas y la gente de la zona veían, ¿no? que las máquinas transportaban el agua de donde no debe ser. Entonces ya se generaba un poco el conflicto, ¿no? Con la empresa, porque en realidad faltaban el respeto a la comunidad al tocar agua de donde no deben tocar. Fue un impacto negativo o positivo, podría decir. Tanto ahí jugaron las dos cosas, ¿no? Positivo porque teníamos la capacitación para la gente. Tuvimos esa gran oportunidad. Pero a la misma vez se volvió en negativo porque la gente, ellos decían, yo sé criar mis vacas y a mí no me van a capacitar en agricultura. Yo sé criar, sembrar mis chacras, no me van a capacitar. O sea, no quisieron capacitarse en agricultura, en ganadería, ¿no? Lo que la gente siempre miró, que me capaciten en manejar una maquinaria, que me capaciten en minería. Y eso pues son unas capacitaciones de largo tiempo, no es fácil, ¿no? Y tampoco la empresa empezó por lo bajo a capacitar. Ahí fue un impacto también, ¿no? Ahí comenzaron a haber pasantías también por parte de la empresa. A ver, una pasantía fue a Chile, para que la gente de la comunidad vea, ¿no? Cómo sí se puede vivir la minería con la agricultura. Y entonces ahí hubo un poquito de conflicto, porque como fueron pocas personas que fueron, directivos nomás, entonces la gente dijo, oye, la mina ya te llevó a comprarte, porque la gente se fue consciente, o sea, los líderes que se fueron, o las personas que se fueron dijeron, no, sí se puede, señores, en otro país sí se puede. No es, porque en Cajamarca hay por las mineras antiguas que han dejado en realidad un descontento a la comunidad, un agravio a nuestro medio ambiente. La gente de la provincia de Cajamarca ya no cree, ¿no? Entonces, los comuneros llegaron después de la pasantía, oye, mira que sí se puede. Y ellos dijeron, los comuneros de la zona dijeron, no, es que ustedes ya los compraron. O sea, no creían un poco de desconfianza, o sea, esa desconfianza ya se ha nacido desde las minerías antiguas, ¿no? Bueno, esos fueron algunos de los impactos que puedo recordar.